Buenos días, Buenos días, doctor. ¿cómo Buenos están? días, doctor. ¿Cómo les acabó de ir en ese fin de semana? Muy bien, gracias a Dios, doctor. Bueno, me alegra. Bien, vamos a iniciar con nuestra clase del día hoy, lunes, y vamos a continuar con algunos ejercicios que tenían ustedes para traer acá a la clase y explicar cómo o de qué manera el juez puede hacer la dosimetría penal cuando va a imponer la medida privativa de la libertad. A ver, pero antes de ello quiero hablar unas cositas. Resulta que la universidad me envía a mí que el día 23 tenemos nosotros que ir a práctica presencial. El día 23 es, creo, el día viernes. El día viernes tenemos nuevamente el segundo parcial. Pues yo voy a indicarle a la universidad que Derecho Penal General no va a ser práctica porque nosotros todavía no conocemos el procedimiento ni las diferentes audiencias. Cuando ya ustedes vean el procesal penal, entonces sí nosotros podemos llevar a cabo las diferentes audiencias. Sin embargo, hoy me voy a comunicar con el vicedecano, que es el doctor Milton, para indicarle esta situación que se puede estar presentando porque nos requiere que vayamos a una práctica a la universidad presencial. Entonces, sin embargo, pues como les indico, no, Derecho Penal General no sé todavía qué práctica se pueda llevar a cabo. Uno, eso. Y segundo, me comunicaba la doctora Andrea que hay algunas personas que no pudieron ingresar el día viernes a contestar el parcial. Entonces, pues raro porque, doctores, nosotros debemos tener en cuenta que lo de la plataforma, lo que tenemos pendientes para nosotros trabajar acá en clase, pues debemos hacerlo con antelación o con anterioridad. Bien, también me indica que algunas personas que por situaciones ajenas a su voluntad no pudieron porque tenían algunos inconvenientes o algunos problemas y por eso no pudieron ingresar a presentar el parcial o la plataforma no los dejó ingresar o por Y o X circunstancia. Entonces, ya le indiqué a la doctora Andrea que por favor se comunicara con las personas que no pudieron ingresar, pero esto siempre ha sido el común denominador de todos los grupos cuando hay el parcial. Yo no estoy generalizando, siempre les digo, yo hago algunas recomendaciones muy respetuosas para todas las personas y tampoco generalizo. Si bien es cierto que hay personas que por algunas circunstancias, ya sea por un caso fortuito o alguna fuerza mayor, no pueden, pues está bien. Pero también es cierto que algunas otras personas no están, o sea, no prevén esta situación de la plataforma, no prevén la situación de el internet, toda esa situación y por eso no se presentan muchísimos problemas cuando hay parciales. Yo tengo ahorita las 10 parcial con los de procesal penal y va a ocurrir lo mismo. Pero bueno, para todo hay que darle solución, ¿no? Y la buena fe se presume de todas las personas. La mala fe es la que debemos nosotros entrar a probar. Bien, entonces le indicaba a la doctora Andrea que por favor le comuniquen a ella qué estudiantes o qué personas no pudieron ingresar el viernes al parcial, pero las que no pudieron ingresar, porque acá yo ayer estuve revisando y hay una gran mayoría que pudo ingresar y pudo contestar el parcial. A estas personas que no pudieron ingresar son a las que vamos a mirar y el parcial del día viernes se lo voy a valer por 2 porque no puedo utilizar mi tiempo para hacer un nuevo parcial a estas personas. Entonces, el parcial del día viernes se lo valdré por 2 notas que se sacarán de ahí de ese parcial.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Acá me está preguntando la doctora Luz Gutiérrez y José Rocha Chávez. ¿Alguna Buen día, pregunta, no, no, doctora? doctor. Señora. No, doctor, disculpe. Ah, No, bueno, señor, buen día, disculpe. no se preocupe. ¿Alguien más? Sí, yo, doctor. Señor. Lamentablemente, pues a mí me quedó algo sin contestar en el parcial, pero bueno, eso no sé si sería factor tiempo, sería porque se bloqueó el tema y no pude contestar. Pero bueno, Sí, de todas maneras, doctores, por eso siempre he dicho, y yo nunca estoy de acuerdo con clases virtuales. Por la situación de la pandemia nos tocó ir a clases virtuales, pero hay situaciones más negativas que positivas en la situación de las clases virtuales. Yo siempre les he comentado, yo no sé si los demás tengan la misma concepción, pero no estoy de acuerdo con las clases virtuales por muchos factores. Uno, porque nos puede estar molestando el internet, porque como todo lo demás acá en Colombia, todo presenta fallas, presentan errores, presentan miles de cosas. Entonces, como todo en Colombia, porque acá en Colombia no hay nada bueno, porque todo se lo hurtan los que ostentan el poder. Entonces, mire la salud como está y también las comunicaciones, esta situación de Internet. Eso no, y nunca estaré de acuerdo con esta situación virtual. No hay como estar uno presencial, que ustedes puedan disponer de su tiempo para contestar los parciales ahí presencialmente, que toda esa situación. Estos parciales, vuelvo y reitero, no generalizo. Estos parciales, yo tuve un problema con otros grupos que porque no les dejaba más de una hora para contestar 10 preguntas. Estos parciales también, o esta virtualidad también se presenta, doctores, para que hagamos situaciones deshonestas. La hora me la pedían pues porque en un momentico yo tengo todas las posibilidades de ingresar a Google, de buscar otras personas, de comunicarme con otras personas para indicar la respuesta, para todo eso, y empezando por esa situación. Ojo, no estoy generalizando, doctores, así como yo sé que la gran mayoría de gente somos personas honestas, respetuosas, que queremos realmente aprender, pues habrá unos que otros que no hacen eso porque no asistieron a la clase o a las clases. Entonces, y eso es así, doctores, porque los colombianos somos así. Bueno, entonces doctor, dentro de su programación, ¿usted tiene contemplado resolver el parcial para sacar algunas inquietudes o sí, algunas dudas que tengamos? de pronto, si quieren, el día de mañana resolvemos el parcial, porque el día de hoy, doctores, tengo para que 5 o 6 personas me realicen los casos que teníamos de dosificación. Vamos a mirar hoy la tipicidad, ya que es un elemento integrante del tipo penal y que está en el artículo 9 de nuestro Código Penal. Y nos explica lo que es la tipicidad del artículo 10. Entonces, si quieren, mañana en 5 minuticos resolvemos el parcial para algunas dudas. Claro, hay que resolverlo, hay que mirar por qué se dio esa respuesta. Entonces, sí, el día de mañana me acuerdan, por favor, y por ahí de 8 a 8 y 5, 8 y 10 resolvemos el parcial para que ustedes sepan las preguntas y explicar las preguntas, ¿no? Porque cuando vi ayer en la plataforma, pues me di cuenta que la gran mayoría le fue bien y muy bien. Entonces, pues tengo entendido, uno que han entendido o- y les fue bien en el parcial. Entonces, mañana hacemos eso, doctor José. Por favor, me acuerda, ¿vale? A las 8 tan pronto ingresemos. Buenos días. Buenos días. Perfectamente. Hablas con Laura Toro. Mira, lo que pasa es que yo no podía ingresar a la plataforma. Ingresé como a las 9:24 más o menos. Tuve 14 minutos nada más y pude responder nada más 4 preguntas. Y era que no podía ingresar a la plataforma. Ya.
Por Yo eso, sí, tengo los pantallazos de cuánto tiempo tuve doctora, y tranquila, yo confío en la buena fe de las personas. No se preocupe, ok. si usted me dice que no pudo ingresar o que esto, yo confío en la buena fe de las personas, esa es una de mis características. La mala fe tendría que entrarla yo a probar, ¿no? Entonces, no se preocupen, ya les indiqué que deben hablar con la doctora Andrea para que ella me comunique qué personas no ingresaron o la plataforma no los dejó ingresar para el día viernes valerle ese parcial por 2. Bien. Muchas Doctor, una gracias. pregunta. ¿Únicamente los que no pudieron ingresar o también los que ingresaron pero ingresaron tarde? Ahí me la Bueno, dejemos también a las personas que ingresaron tarde. Pero ojo, como digo, allá cada quien mirará si fue por X o Y circunstancia, ¿no? Yo confío en la buena fe de la gente, pues miramos. Y a estas personas, doctora Andrea, me da un reporte de las personas para que el próximo parcial del día viernes valérselo por 2. Bien. Perfecto, doctor. Doctores, entonces teníamos una tareita de hacer algunos ejercicios, tomar algunos tipos penales del libro segundo del Código Penal y hacer una dosificación de la pena. ¿Quiénes quieren participar acá? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Buenos días, doctor. Sí, yo lo hice. Dale, doctora. Cuéntenos. Lo hice con el artículo 104A, que es el feminicidio. Tiene un mínimo de pena de 250 meses y un máximo de 500 meses. La dosificación, como la hice, el primer cuarto quedó en 312.5. El segundo cuarto quedó en 375 meses y el tercer cuarto quedó en 430. Doctora, pero a Dime. ver, pues explíqueme cómo sacó eso, porque yo puedo darle a Ok, usted acá entonces unos números y la gente pues no va a saber cómo se llevó a cabo esa bueno, dosificación de la pena. ok, entonces cogí los 500 meses, que son el máximo, y le resté el mínimo, que son 250 meses. Eso me dio 250. Esos 250 los dividí en 4. Al dividirlo en 4 saqué la constante, que es 62.5. Luego tomé el mínimo y le sumé la constante, que es 62.5, o sea, 250 meses más 62.5 me da un igual de 312.5 meses. Ese es el primer cuarto. Y luego sucesivamente al siguiente cuarto, a esos 312.5 le sumé 62.5, que es la constante, y me dio el segundo cuarto, que son 375. Luego le sumé nuevamente la constante, que son 62.5 a esos 375 y me da 437.5. Ahí saqué los cuartos para la dosificación, doctor. Bueno, listo. ¿Alguien más? Bueno, veo que nadie más trabajó con esto. Bien. Una pregunta, ¿esto quedó entendido? ¿O hacemos un ejemplo o 2 ejemplos más y dejamos hasta Doctor, ahí? buenos días. Sí, por Buenos favor. días. Yo intenté hacerlo en verdad, pero pues realmente lo de los cuadrantes no lo ubiqué. Entonces, qué pena con usted. ¿Me podría hacer el favor de volverme a explicar? Bueno, Gracias. listo. Vamos a tomar entonces otro tipo penal. Hablemos de el artículo 329. Tomemos el artículo 329, todos tienen ahí el Código Penal. Entonces, artículo 329, y vamos a desarrollar y hacer este ejemplo para mirar la dosificación sencilla, que estamos hablando de esa dosificación sencilla. El artículo 29, a ver, me van a colaborar todos ustedes. El artículo 29, ¿de qué nos habla ese artículo 29?
que el esfero no me está sirviendo. Ya un segundito, permítame. Bueno, no encontré un marcador. Bien, el artículo 329, ¿de qué me habla, doctores? Leamos el título, con eso vamos reafirmando muchas cosas. ¿De qué me habla el artículo 329? De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Bueno, ¿qué me dice el artículo? A ver, doctor. El artículo dice violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales. Dice, el extranjero que realice dentro del territorio nacional No le oigo, no le de oigo. aprovechamiento, explotación, exploración, ¿me escucha, doctor? Tengo como problemas de internet. El extranjero que realice dentro del territorio nacional acto no autorizado de aprovechamiento, explotación, exploración o extracción de recursos naturales incurrirá en prisión de 64 a 144 meses y multa entre 133.3 y 45.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, entonces nos damos cuenta, ojo, yo siempre les he indicado que todos los delitos o todos los tipos penales que están tipificados ahí a partir del artículo 101 y hasta el 460 y algo, todos, la gran mayoría, siempre tienen un mínimo y un máximo de la pena a imponer. Siempre, todos tienen ese mínimo y ese máximo de la pena para la persona que cometa esta conducta punible. El artículo 61 del Código Penal, el artículo 61, me indica que todos los tipos penales se dividirán en 4 cuartos cuando el juez vaya a imponer la pena por alguna persona que haya infringido esa norma o ese bien jurídicamente tutelado o protegido. Entonces, nos dice el artículo 61 que el juez o mejor, la ley nos divide en 4 cuartos cada una de esas penas. Bien, entonces yo les indicaba que para que el juez lo ubique en el primer cuarto es porque no hay agravantes, hay solamente circunstancias de menor punibilidad o atenuantes. El artículo 61 también nos indica que el juez colocará a la persona dentro de los cuartos medios son el segundo y el tercero, lo ubicará ahí cuando confluyan circunstancias de menor punibilidad o atenuantes o tenga la persona circunstancias de mayor punibilidad o agravante. Cuando confluyan los dos, pues entonces lo ubicará en esos 2 cuartos o cuartos medios y lo ubicará en el último cuarto cuando solamente confluyan circunstancias de mayor punibilidad o agravantes. Eso nos dice el artículo 61 del Código Penal. Pero bien,
para poder mirar, decíamos que debemos trazar una línea horizontal, acá la tengo, donde nos indique a nosotros el mínimo y el máximo, y debemos dividir esa línea en 4 cuartos con líneas verticales, como lo tengo y se lo muestro acá. De esa manera, ahí dice mínimo y un máximo. Y entonces, al dividir eso, tomamos cualquier tipo penal. Dijimos del 329, no vamos a colocar el 229, que es más, tiene el tipo penal más elevado. 229, que me habla de los delitos contra el patrimonio económico, 239 me habla de los delitos contra el patrimonio económico, y el 229 me habla de la violencia intrafamiliar. Todos debemos hacer esto. Esto nos indica, o acá con esto estoy explicando el artículo 61 del Código Penal, donde ahí ubicamos, ya les digo, primer cuarto, estos vendrían a ser cuartos medios, y este último cuarto. No sé si ustedes vean cómo lo estoy haciendo. ¿Se alcanzan a ver? Sí, señor. Listo. Ahí estamos mirando. Entonces, ¿quién me lee el artículo 239? Capítulo 6 de la suspensión, alteración o suspensión del estado civil. Delitos contra el patrimonio el económico. 239. Artículo 239, hurto. Ah, bueno. El que se apodere de una cosa mueble ajena con propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. La pena será de prisión de 16 a 36 meses cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. Entonces, miren, dice que el que se apropie de una cosa mueble incurrirá en una pena privativa de la libertad de 32 meses, ese es el mínimo, y 108 meses, como lo indico acá. Bien. En ese mínimo y en ese máximo es que se debe mover el juez cuando va a imponer la conducta punible, o la pena, cuando va a imponer la pena por esa conducta punible. Entonces, 32 meses como mínimo y 108 meses como máximo. Yo siempre les he indicado que el juez no podrá colocar menos del mínimo, es decir, menos de 32 meses en este caso, o excederse a 108 meses. Bien, les indicaba que debemos también conocer el valor de cada cuarto, ¿cierto? Y saber, en cada cuarto debemos Doctor, una saber, pregunta. señor. Una pregunta ahí antes de que continúe. Si el juez, si bien es cierto que digamos, el causante de ese delito incurre en esa falta, y el juez, después de todo el ritual procesal, concluye que debe condenarlo a 60 meses, ahí cabría esa decisión de ese juez, ¿o no? ¿O tiene que ser ajustado a la tabla como usted lo indica? No, tiene que ser ajustado, doctor. Ya si el juez, dentro de ese mínimo y ese máximo, tendrá en qué moverse. Vamos a buscar O sea, no el tiene máximo libertad. del primer cuarto. Si esa persona únicamente tiene circunstancias de menor punibilidad, lo ubicará entre 32 meses y el máximo del primer cuarto, que lo vamos a buscar.
porque si Ah, no ok, tiene, ok. si tiene circunstancia de menor punibilidad, no lo podrá colocarle 100 meses, doctores, porque eso, de acuerdo al artículo 61 y de acuerdo a las circunstancias de menor o mayor punibilidad, por eso se hace esta dosimetría y esta clasificación en cuartos, porque el Ok. juez, si lo va a colocar en el primer cuarto, no podrá exceder del máximo del primer cuarto ni colocarle menos del mínimo. Por ejemplo, colocarle 31 meses no podrá el juez porque la ley nos indica que el mínimo parte de 32 y el máximo de 108. Por eso De hacemos 108, correcto. esa tablita para mirar el máximo del primer cuarto, máximo del segundo, máximo del tercero y el máximo del cuarto, pues lo conocemos. Entonces decíamos que para buscar el máximo del primer cuarto, debemos hacer la operación siguiente. Decimos que el máximo del tipo penal, son 108 meses, 108 meses. A esos 108 meses, doctores, dice que le restamos el mínimo del tipo penal, que en este caso son 32 meses. A ese máximo que tenemos ahí de 108 meses, le restamos 32 meses. ¿Cuánto nos da eso, doctores? 76, doctor. ¿Cuánto? 76. 76. 76. Nos da un total de 76, así como lo estoy haciendo ahí. ¿Ve? Le restamos al máximo el mínimo. Nos da un total. A ese total, doctores, como dijimos que lo dividíamos en 4 cuartos, lo dividimos en 4. ¿Cuánto nos da esa división? ¿19? Nos da 19, sí, señor. 19. Ojo con ello, doctores. 19. Debemos hacerlas muy bien porque si no hacemos bien, no nos cuadra. Entonces, ojo, ese 19 que nos da de dividir 76 entre 4, ahí no está, vea. 19. Esa es la constante, es decir, que 19 vale cada uno de los cuartos que yo les estoy indicando acá. 19 es el valor y es una constante de cada uno de los cuartos. No podrá ser alterada. Entonces ahí le coloco que cada uno de los cuartos tiene esa constante. Y esa constante en todos los tipos penales, pues es el valor de cada cuarto, así como lo indico ahí. Bien. Ahora necesitamos saber cuánto es el máximo del primer cuarto, porque es importante, porque el juez, si no hay circunstancias de agravación y únicamente hay circunstancias de atenuación, porque la persona cometió esta conducta punible, pues debemos mirar el valor de ese primer cuarto, doctores. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? Que para saber el valor del primer cuarto, se tomará el mínimo del tipo penal. De todo tipo penal tiene un mínimo. ¿Cuál es el mínimo del tipo penal? Nos indica acá que el mínimo del tipo penal es ¿cuánto? 32. 32. A ese 32 sí le sumamos la constante, que es 19. ¿Cuánto nos 9. da esa suma, doctores? 51. 51. 51. Entonces, ese 51 es el máximo del primer cuarto. Ojo, si el juez lo va a ubicar dentro del primer cuarto, no podrá excederse de 51 meses ni colocarle menos de 32 meses. El juez se tiene que ubicar en ese mínimo del primer cuarto y en ese máximo del primer cuarto. Le podrá colocar 33, 35, 40, 45, 48, 50 o inclusive 51, que es el máximo del primer cuarto. Entonces, acá, A su libre albedrío. acá está el mínimo y el máximo, que ya sabemos.
el juez se tendrá que mover entre este mínimo y este máximo. No podrá excederse más si lo va a ubicar en el primer cuarto cuando existan solamente circunstancias de menor punibilidad. Bien. Muy bien. Pero Doctor, como, señor, mil disculpas, lo voy a interrumpir un segundito porque sí que tengo una duda grandísima. Mi código penal es del año 2019 y en mi artículo 239, ese título séptimo con respecto al hurto, el mío no viene especificado en meses, sino viene en años, y lo voy a explicar lo que dice. Dice, el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Aquí no me está hablando de 32 meses como inicial, sino de 24 meses. doctor, ¿de qué año es su código? Todos los demás nos indican que la pena privativa de la libertad es de 32 meses a 108 meses. Doctor, el mío es de Ediciones Nueva Jurídica del año 2018. Esta es A ver, actualizada, doctor, lo último. libro segundo de los delitos en particular. Estoy hablando del título séptimo, delitos contra el patrimonio económico. Sí. Capítulo primero del hurto, artículo 239. Bueno, tengo acá mi código a la mano. Y mi código es del 2018, es de la Casa de Ediciones Nueva Jurídica, doctor. La que fue redactada o fue actualizada por el doctor Óscar Augusto Toro Lucena y Eduardo Cajicá. Entonces aquí no me viene no me viene redactado Doctor. como meses, sino en años, y viene desde 2 Ojo. años hasta 6. Doctor, yo creo que en clase anterior les he dicho lo siguiente. Sí, Y señor. lo que pasa es que no me ponen cuidado o de pronto no están en clase. Les dije que para poder hacer la dosimetría penal, Sí. si los tipos penales vienen en años, hay que convertirlos a meses. Yo les he dicho como en 2 o 3 clases eso, desde que empezamos la dosimetría. Si el tipo penal, que en algunos códigos viene única exclusivamente en años, hay que hacer la conversión a meses. Y entonces, ahorita hacemos la conversión de ese código que tiene usted y que no le da en años. Yo tengo acá este código mío que me Sí, dice señor. que el hurto, el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 2 a 6 años, hoy 32 meses a 108 meses. Ahí nos dice, mire, exactamente me está indicando ahí. Hay algunos códigos que me lo convierten, ¿cierto? Como en este caso me dice, en prisión de 2 a 6 años, hoy 32 meses a 108 meses. Ya me me ha hecho esa conversión de años a meses y yo siempre les he dicho que siempre para poder hacer la dosimetría, si vienen en años hay que convertirlos en meses. Y fácil, 12 por 2, ¿cuánto es? 24. Entonces, 12 por 2 años. Bueno, ahorita vamos a mirar esa conversión. Es que ahí en esa conversión se está hablando de 2 años como inicial, que serían 24 meses. 24 y no meses. los 32. Listo. No sé por qué me leyeron ese artículo, me dice de 32 a 108. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Qué pena. Buenos Con días. el debido respeto. Bueno, sucede que hay que tener en cuenta lo que es la ley 890 del 2004, en el artículo 14, el cual modifica todas las penas. Entonces, sí. En cuanto al hurto, entonces fue modificado y subió la tercera parte del mínimo y la segunda del máximo. Porque dice, la pena será de prisión de 1 a 2 años, hoy 16 meses a 36 meses, cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, Correcto. El tipo que sea, debemos mirar, doctores, el mínimo y el máximo de cada uno de los tipos penales. Acá me indicaron que el mínimo era de 32 meses y el máximo de 108 meses, que estaba tipificado o está tipificado en el artículo 239
de la gran mayoría de códigos. Vamos a hacer esa dosimetría o esa dosificación. Y mediante este procedimiento que le estoy indicando es que nosotros debemos hacer esa dosificación, que es la dosificación sencilla. Entonces, ya tenemos que el mínimo de la pena o del tipo penal, en este caso, en este ejemplo que estamos haciendo, es de 32 meses y 108 el máximo. Ahora, dijimos que debemos sacar el mínimo, perdón, el máximo del primer cuarto porque el mínimo ya lo conocemos. Sabemos que el mínimo son 32 meses y el máximo, pues debemos sacarlo, y ese máximo del primer cuarto indicamos que se hará la suma del mínimo del tipo penal más la constante, que en este caso, en este ejemplo que estamos haciendo, es de 19. Se sumará esos 32, que es el mínimo del tipo penal, más la constante, que es 19, nos da 51 según las operaciones que han realizado. Entonces, ese 51 será el máximo del primer cuarto. Ojo, máximo del primer cuarto. Pero también ese 51 decíamos que vendrá a ser el mínimo del segundo cuarto. Vendrá a ser el mínimo, o sea que acá toma dos denominaciones. Máximo del primer cuarto y mínimo del segundo cuarto. Eso dejamos ahí. Ahora nosotros debemos mirar, porque si la conducta punible o el delito que cometió esta persona tiene circunstancias de atenuación punitiva y además circunstancias de agravación punitiva, pues entonces dice que el juez, de acuerdo a su autonomía y discrecionalidad, lo irá a ubicar en los 2 cuartos medios, en esos 2 cuartos medios. Y entonces decimos que para sacar el máximo del segundo cuarto debemos hacer esa misma operación. Tomamos el máximo del segundo cuarto, que es ¿cuánto? 51. 51. Le sumamos 51. le sumamos la constante. Estamos realizando este ejemplo del artículo 239 que está tipificado ahí. Entonces nos dice, se tomará el máximo del primer cuarto, que es 51, le sumamos la constante, que es 19, y nos va a dar un resultado. 70. 70, doctor. ¿Cuánto? 70. 70, doctor. 70. Ese 70, doctores, vendría a ser entonces el máximo del segundo cuarto. El máximo del segundo. ¿O el mínimo, doctor? Ojo, los dos. No, acá el mínimo del segundo cuarto no puede ser. Sí. Sería el máximo del segundo cuarto. Es el máximo del segundo y mínimo del segundo tercero. cuarto. Y también máximo será del segundo y mínimo del tercero. El mínimo del tercero. Puede tomar esas dos situaciones. Máximo del segundo cuarto y mínimo del tercer cuarto. Gracias. Por eso es que es importante la presencialidad, porque nosotros allá en el tablero podemos hacer todo esto. Y más, y como en mejor orden, ¿no? Porque acá en una hoja, bien. Mire, doctor, qué pena. Estoy leyendo muy juicioso lo que usted nos está explicando y muchas gracias. Por ejemplo, aquí en mi código me aparecen el enunciado de los dos tableros, como lo estaba explicando el doctor Fernando hace un momentico. En el primer cuarto lo está especificando como venía, creería yo anteriormente, que lo manejaba sobre inicial de los 24 meses, y luego lo especifica sobre la ley 80 del 2000, perdón, la ley 890 del 2004, donde ya no lo interpreta como mínimo de 32 meses en adelante. Ya, listo. Ok. Bueno, gracias. Muy amable. Bueno, bien, esto para todos, doctores, sin importar, tenemos que mirar todo esto del mínimo y el máximo que nos indica todo tipo penal, ¿no? Para poder hacer la dosimetría o para... Y nosotros debemos saberla, doctores, porque si vamos a defender a una persona y de pronto el juez nos coloca
o el juez, ya es imposible que ningún juez sepa dosificar, pero sucedía eso cuando se inició la aplicación de la ley 906. Había jueces, sobre todo en el concurso de conductas punibles heterogéneas, que no podían dosificar y le aumentaban a la pena, y tenemos que estar pendientes en eso, porque recuerden que nosotros debemos hacer la protección de los derechos fundamentales, dentro de eso a la dosificación punitiva. En todo tipo penal, esta es la sencilla. Yo les decía que existe una dosificación o dosimetría penal cuando hay concurso de personas, y que es un poquito más complicada, no difícil, sino más complicada, y debemos hacer esas operaciones de reglas de 3 para poder llevar a cabo esa dosimetría. Bien, acá entonces estamos hasta ahora haciendo la sencilla y tomamos este artículo con ese mínimo y con ese máximo. Ya ahorita, pues igual se va a hacer la dosimetría con los 24 meses que nos indica el doctor, y vamos a hacer esa dosimetría. Lo importante acá es que aprendamos a hacer la dosimetría y tener cuidado en el mínimo y el máximo que tiene tipificado el Código Penal, libro segundo, de los delitos en particular. Bien, por eso siempre les decía que nosotros debemos estar pendientes de que nuestros códigos no estén ya obsoletos, porque en algunos códigos ya no nos han tipificado algunos delitos, o en algunos códigos nos han quitado algunos delitos. Debemos estar diariamente mirando los libros, las sentencias, todo eso, y estarnos actualizando, porque habrá códigos donde, como digo, habrán quitado algunos delitos y en otros habrán incorporado algunos delitos. Bien, entonces vamos con el máximo del segundo cuarto, y decíamos que el máximo del segundo cuarto son 70 meses. También esos 70 meses vienen a ser el mínimo del tercer cuarto. Y entonces vamos a buscar el máximo del tercer cuarto y hacemos lo mismo. Tomamos el máximo del segundo cuarto, que en este caso son 70, le sumamos la constante, que son 19, y nos da ¿cuánto? 89, doctor. 89. 89. Ve, ahí lo estoy haciendo acá. Bien, entonces 89 viene a ser el máximo del tercer cuarto. Máximo del tercer cuarto, o también viene a ser el mínimo del tercer cuarto. Bien, ahora hacemos para el último cuarto, tomamos ese 89, que es el máximo del tercer cuarto, le sumamos 19 y nos tiene que dar el valor exacto máximo de la pena a imponer por este tipo penal, que es de 108 meses. 108 meses. Da 108 meses. Ahí. Perfecto. Sí. Ojo, en todos nos tiene que dar el máximo que está tipificado. Exacto. En cada uno de los tipos penales. Si no nos da los 108 meses en este caso, es porque hemos hecho alguna operación mal, pero siempre nos tiene que dar el máximo del tipo penal en estas sumas que hemos realizado, y para que esté bien, entonces nos debe dar esos 108 meses, que es el máximo. Y entonces, bien, ahora vamos a mirar una situación. Doctor, pero usted doctor, pero para claridad absoluta, y que mejor dicho, para que nos quede completamente claro a nosotros, es que el juez en el segundo cuarto puede moverse en el rango de entre 51 y 70 meses. ¿Es cierto? ¿Es correcto o no? Ojo, el juez se puede mover de 59 a 89 meses, que son los cuartos medios. Leamos el artículo 61 del Código Penal despacio. Acá los cuartos medios va de 51 a 89. Esto queda a discrecionalidad o autonomía del juez, y dependiendo también de muchas circunstancias, porque si esta persona
es declive a cometer conductas punibles, ha cometido más conductas punibles, tiene antecedentes judiciales que nos indican que es una persona que va a cometer más conductas punibles, queda a discrecionalidad del juez colocarlo de 51 a 70 o colocarle de 70 a 89. Eso es discrecionalidad del Ok. juez, ¿vale? Bien, leamos sin embargo el artículo 81 despacio y vamos mirando 61. el 61, perdón. ¿Lo leo? 61 del Código Penal, despacio, doctor Javier, y vamos mirando lo que nos dice ese artículo. Con mucho gusto, doctor. El artículo 61 dice así: fundamentos para la individualización de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, 2 medios y 1 máximo. El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva y de agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva. Ojo. Establecido. Dale. Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto. Listo. El sentenciador, pues viene a ser el juez. Cuando hablamos nosotros del sentenciador, siempre va a ser el juez de conocimiento que va a imponer la pena, porque los elementos materiales probatorios de evidencia física que le aportó la fiscalía le dan ese convencimiento al juez de que mi cliente es culpable o responsable, en este caso, de cometer la conducta punible de hurto simple del artículo 239. Y miren que el sentenciador o el juez tendrá en cuenta eso que acaba de leer el doctor Javier, la gravedad del delito, muchas cosas más que tengan ahí y que está en el... Por favor, me apagan los micrófonos, que están ahí tipificados o no están explicados después de que nos indique el artículo 61 de que todo tipo penal se divide en cuartos, que para que el sentenciador ubique al personaje en el primer cuarto, en este caso entre 32 y 51 meses, debe confluir únicamente circunstancias de menor punibilidad o atenuantes, ¿sí? Debe confluir solo eso. Para que el sentenciador se ubique en los cuartos medios, deben confluir las dos, es decir, tener circunstancias una o varias de menor punibilidad y tener circunstancias de mayor punibilidad, una o dos circunstancias de mayor punibilidad. Ahorita vamos, para que quede claro, vamos a explicar esas circunstancias de menor y las de mayor punibilidad. Con eso quedamos claros por qué el sentenciador, el juez, se ubica en el primer cuarto, y vamos a trabajar estas circunstancias dentro de este ejemplo que acabamos de realizar, porque ya está estructurado el tipo penal en los cuartos y cada uno de los cuartos tiene su mínimo, tiene su máximo y así sucesivamente. Nos dice que para que el sentenciador se ubique en los cuartos medios deberán existir circunstancias de menor punibilidad y circunstancias de mayor punibilidad. Deben confluir las dos y ya vamos a explicar eso para que nos quede mucho más claro. Bien, el artículo 61 me indica que para que el sentenciador se ubique en el último cuarto, única y exclusivamente deben confluir circunstancias de mayor punibilidad o agravantes. Eso está claro. Y entonces, si existen solamente circunstancias de menor punibilidad para esta persona que cometió la conducta punible de hurto, pues entonces el juez se irá a ubicar en el primer cuarto, es decir, la pena privativa de la libertad irá a ser de 32 a 51 meses.
si lo ubica en el primer cuarto. No podrá, como les digo, colocar menos de los 32 meses, ni exceder, por ejemplo, a colocar 52 meses, porque ya estaría excediendo y ya no estaría cumpliendo con la ubicación del primer cuarto, sino que ya estaría vulnerando o mejor, avanzando al segundo cuarto. Acá, si lo va a ubicar dentro del primer cuarto, tiene que ser entre 32 y 51 meses nada más. Pero para ello tiene que únicamente existir circunstancias de menor punibilidad. Si lo va a ubicar en cuartos medios, como les decía, tienen que confluir circunstancias de menor punibilidad y circunstancias de mayor punibilidad. Eso nos queda a nosotros como en el limbo. ¿Por qué? Si hay circunstancias de menor punibilidad, ¿por qué me lo va a ubicar? Y si hay circunstancias de mayor punibilidad, ¿por qué me lo va a ubicar en los cuartos medios? Ya miramos ahorita cómo y vamos a hacer un ejemplo sobre ello. Y para que me lo ubique en el último cuarto es porque hay solamente circunstancias de mayor punibilidad o agravantes. Hasta ahí creo que queda claro cómo sacamos el mínimo, el máximo de cada uno de los cuartos donde se tiene que mover el sentenciador, ¿cierto? ¿Hasta ahí queda claro? ¿O hacemos otro ejemplo? Sí, señora. Claro, Ya. doctor. Bueno, listo. Ahora, Ya, claro, doctores. sí, doctor. Gracias. Doctores, mire, vamos para terminar de aclarar por qué se ubica en el primero, en los medios y en el último. Doctores, vamos a leer el artículo 55 del Código Penal y vamos a leer el artículo 58 del Doctor, Código Penal. Señor. una preguntita, doctor. Señor. ¿Esta normatividad aplica para todos los delitos sin excepción? ¿Esta Para normatividad todos, doctores, aplica para para todos, todos los pero delitos, claro, pero ojo, incluso para cuando, el 103 que trata sobre el homicidio? ojo, esto aplica para los delitos simples, pero ya cuando hay concurso de conductas punibles, ya se viene a hacer otra dosificación diferente porque habrá aumento, dice, se le aumentará al mínimo en la mitad, al máximo del primer cuarto se aumentará tanto, es otra dosificación que ustedes la van a ver cuando veamos teoría del delito. Esta es la simple y esta simple se utiliza única y exclusivamente para delitos que no tengan circunstancias de que no haya, perdón, un concurso de conductas heterogéneas. Entonces, para los delitos, y por ejemplo, si nosotros vamos a hablar del artículo 103, pues es el hurto simple. Ahorita lo que hicimos del artículo 239 perdón, del 103 es un homicidio simple, del 239 es un hurto simple y así sucesivamente. Pero para todos los delitos se aplicará esto y cuando hay concurso de conductas debemos hacer unas reglas de 3 y que eso ustedes lo van a mirar, perdón, esa dosificación cuando vean teoría del delito. Nuestro, ¿cómo se llama? Contenido programático, pues acá en este contenido no me habla de esta dosificación, sin embargo, quise que la aprendiéramos para ir teniendo ya una idea para cuando lleguemos a teoría del delito, poder hacer con base en esto la otra dosificación. Bien, entonces le damos las circunstancias de menor punibilidad. Ojo, doctores, ese artículo 55 me habla de esas circunstancias de menor punibilidad. Entonces, cuando la persona cometa este hurto y si solamente confluyen esas circunstancias de menor punibilidad, el juez lo irá a ubicar en este primer cuarto que nosotros tenemos ahí del hurto. La primera circunstancia de menor punibilidad me habla que no tenga antecedentes judiciales. Antecedentes penales. Ojo, los antecedentes judiciales es que esté en el SPOAD, Sistema Oral Penal Acusatorio, se llama SPOAD, así se denomina, para que vayan teniendo esa terminología, para cuando vean los delitos cuando vean el procesal penal, hoy estoy como confundiendo. Entonces el SPOAD, cuando haya alguna anotación, ojo, cuando esté dentro del SPOAD, Sistema Oral Penal Acusatorio, y que indique ahí
que tiene antecedentes judiciales o penales, eso vendría a ser un agravante. Pero acá dice, las circunstancias de menor punibilidad es porque no tiene antecedentes judiciales, es decir, que no está escrito o en el SPOAD de que ha cometido otra conducta punible. Explico acá una cosa. Se dice que una persona tiene antecedentes judiciales porque aparece en el SPOAD que ha cometido una conducta punible con antelación y ha pagado una pena mediante una sentencia ejecutoriada. Ahí tiene antecedentes judiciales. Doctores, cuando ha cometido una conducta punible que antecede, por ejemplo, a este caso, durante los 5 años anteriores, que haya estado ahí inscrito, relacionado en el SPOAD por haber cometido una conducta punible y haber pagado una pena mediante una sentencia ejecutoriada. Es decir, que anterior a este delito lo sentenciaron o lo condenaron a una sentencia. Eso es tener antecedentes judiciales. Cuando tiene una nota, ya le explico, cuando tiene una anotación es porque no ha cometió de pronto alguna conducta, pero no tiene una sentencia, es decir, no ha sido sentenciado por ninguna otra situación y simplemente tiene una anotación ahí, pero no ha sido sentenciado por la comisión de una conducta punible. Eso es una anotación. Y ojo, la sola anotación no o no constituye antecedentes penales de esa persona. ¿Vale? Eso es. Doctor José, ¿qué me iba a preguntar? No, iba a leer el artículo 55. Ah, bueno, permítame. No, Entonces, es Héctor es el que lo va a preguntar, doctor. listo. Entonces, doctor José, vamos a mirar cuáles son las circunstancias de menor punibilidad. Doctor, ¿me escucha? Señor. Doctor, lo que pasa es que tengo una duda con respecto a lo que usted acaba de comentar del SPOA, porque el SPOA cuando fue creado no fue con el ánimo de generar antecedentes, porque no genera antecedentes hasta donde yo conozco. Lo digo porque lo manejé y lo que genera es cómo se está adelantando el proceso, qué parte del proceso lleva la fiscalía, pero la condena, si llega a ser condenado, no aparece en el SPOA. Entonces no sería eso tenido en cuenta como antecedente. Y las anotaciones, dependiendo del tipo de anotación, se podría tener en cuenta lo que yo he visto. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta, digamos, si la persona ha sido solicitada para captura o tiene alguna medida restrictiva, es lo que se tomaría en cuenta. Más, sin embargo, no, pues porque obviamente, doctor, pues a mi modo de ver, se le estaría violando el debido proceso porque no ha sido condenado y puede tener 100 investigaciones, en el caso del doctor Uribe, como 200 investigaciones, pero él es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, Claro. Y eso no le genera antecedentes. Por Para eso nada. le estoy diciendo, doctor, que las anotaciones no son antecedentes, doctor, por eso le estoy explicando. Las anotaciones no constituyen antecedentes. Es diferente una anotación a cuando la persona ha sido condenada mediante una sentencia ejecutoriada por un delito que cometió anteriormente. Cuando esa persona ha cometido ese delito y ha sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por un juez de conocimiento, eso sí es un antecedente, doctor. Las solas anotaciones, vuelvo y reitero porque ya dijo, las solas anotaciones no quiere decir que la persona tenga antecedentes judiciales, son anotaciones nada más. Pero cuando ha sido condenado por un delito anterior mediante una sentencia condenatoria, por ejemplo, en el caso de Pedrito Pérez, que estamos ahorita haciendo la dosimetría penal, que cometió un hurto, ¿cierto? Un hurto y ya hicimos la dosimetría. Si este señor no tiene anotaciones ni tiene antecedentes judiciales, pues mire que se irá a colocar en el primer cuarto. Pero si tiene alguna anotación, ojo, anotación, no sentencia ejecutoria, anotación estoy diciendo, anotación, pues tampoco se
constituirá en un antecedente judicial. Por eso muchos fiscales cometen el error de decirle ante el juez o esto, no, pero es que el señor Pedrito Pérez tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anotaciones y entonces, no, sí señor, el juez le dirá y nosotros debemos decir, si bien es cierto que tiene anotaciones, eso no son antecedentes judiciales, porque la sola anotación no es un antecedente judicial. Ya el antecedente judicial es cuando haya sido condenado, dije, condenado mediante sentencia ejecutoriada, por haber cometido otra conducta punible con antelación a este hurto que está cometiendo Pedrito Pérez. Entonces tiene esas dos posibilidades. Si tiene una sola anotación Pedrito Pérez, una simple anotación o 2 o 3 o 280 y pico como las tiene el señor que usted me indica, pues esos no son antecedentes judiciales, doctores, porque nadie mediante una sentencia le ha dicho a este señor que es culpable o responsable de haber cometido una conducta punible. Pero si este señor Pedrito Pérez, mediante una sentencia ejecutoriada, ha sido condenado con antelación a este delito, tiene antecedentes judiciales. Eso era lo que les estaba explicando, doctor. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, el artículo 61, mire, doctor, vamos más o menos a captar, ya ustedes saben dónde, perdón, el artículo 55. Ahí me indica cuáles son las circunstancias de menor punibilidad. Y en este caso, la primera, no tener antecedentes judiciales. Es decir, que no haya sido condenado con antelación a este delito por algún otro delito mediante sentencia ejecutoriada por un juez de conocimiento. Si no ha tenido unos delitos ni ha sido sentenciado y tiene solamente una anotación, pues eso no es un antecedente, es simplemente una anotación. Cuando vean el procedimiento penal, se darán cuenta que una de las funciones de la Fiscalía es llevar a cabo estas anotaciones, ¿cierto? Por parte de la Fiscalía como un rol o una función principal es llevar a cabo estas anotaciones. Bien, artículo 55. 55. Entonces, consecuencias jurídicas de la conducta punible. Capítulo 2 de los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad. Circunstancias de menor punibilidad. Artículo 55. Son circunstancias de menor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Primero, la carencia de antecedentes penales. Segundo, el obrar por motivos nobles o altruistas. Tercero, el obrar en estado de emoción, pasión excusables o de temor intenso. Cuarto, la influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible. Quinto, procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias. Sexto, reparar voluntariamente el daño ocasionado, aunque no sea en forma legal. Asimismo, se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible. Séptimo, presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta sindicación de terceros. Octavo, la indigencia o la falta de ilustración en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. Noveno, las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. Y 10, cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. Concuerdan con el artículo 54, 124, 167, 171, 440 y 443. Ojo, si la persona cometió la conducta punible e hizo cualquiera de estos numerales del artículo 55, se ubicará como circunstancias de menor punibilidad. Ahí el numeral tercero, doctores, ¿será que se hace alusión o referencia al artículo 57 del Código Penal, que nos habla de
en el artículo 57. Me parece Uy, que sí, doctor, que habla de la ira o intenso dolor. la ira o el intenso dolor. ¿Y qué nos habla el numeral tercero de acá de las circunstancias de menor punibilidad? El numeral tercero del artículo 55. El numeral tercero El, nos el habla del obrar, estado de emoción. el Estado de obrar en estado emoción. de emoción, pasión excusable o de temor intenso. ¿Será que eso estará relacionado con el 57 del Código Penal, ira e intenso dolor? ¿No será una Pues causal para mí genérica, sí, doctor? doctor, porque es un estado de emociones, algo... Ahí al final de ese numeral nos indica, ¿cierto? Y entonces también debemos mirar si la ira e intenso dolor es una circunstancia de menor punibilidad, ¿cierto? Porque la persona cometió esta conducta punible en ese estado de ira e intenso dolor porque le han vulnerado los derechos fundamentales a un familiar, digamos así. Y eso es una ira e intenso dolor que también, leamos el artículo 57 a ver qué nos dice, doctores. Sí, señor, del mismo capítulo dice. Artículo 57, ira o intenso dolor. El que realice la conducta punible en estado de ira o intenso dolor causados por comportamiento ajeno grave e injustificado, incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada en la respectiva disposición. O sea que acá le brindan un beneficio, doctor, en la ley, según ese artículo. Claro. Exacto, entonces también se vendría a dar de igual manera como más adelante otros numerales del artículo 55 y cuando nosotros vimos las normas y principios rectores, hablamos de esa debilidad manifiesta, por ejemplo, que está dada o determinada en el artículo 13, inciso último de la Constitución Política. Cuando una persona comete esa conducta punible por debilidad manifiesta o lo que está tipificado en el artículo 56 del Código Penal, por marginalidad, pues también son circunstancias que si la persona comete una conducta punible en cada uno de estos numerales del artículo 55 y no tiene circunstancias de mayor punibilidad, solamente confluyen estas. Por ejemplo, si la persona comete la conducta punible, le ocasiona unas heridas a la persona, pero él inmediatamente lo recoge y lo lleva a un centro médico, miren que eso es una circunstancia de menor punibilidad. Si la persona que ha cometido la conducta punible, después de haber cometido la conducta punible, voluntariamente se presenta ante la autoridad competente, pues entonces también es una circunstancia que le da un beneficio y está tipificada en nuestra norma como circunstancia de menor punibilidad. Cuando ocurra esto del artículo 55 y esté inmersa cualquiera de esos numerales y no tenga más situaciones o agravantes, pues el juez lo irá a ubicar en este caso que nosotros estábamos hablando, lo irá a ubicar en el primer cuarto. Ahí en ese primer cuarto porque únicamente confluyen circunstancias de menor punibilidad. Entonces no tenía más antecedentes, nada más ocurrió el despliegue de esa conducta punible, pero esta persona ayudó, colaboró y se entregó y todo lo que está tipificado en el artículo 51. Si confluyen estas solas circunstancias de menor punibilidad, pues el juez las irá a tener en cuenta para ubicarlo en el primer cuarto, ¿cierto? Ahí en el primer cuarto lo ubicará. Bien, ahora vamos a mirar que para ubicar el juez en los cuartos medios debe tener en cuenta que ocurra alguna de estas circunstancias de menor punibilidad, es decir, que Pedrito Pérez, después de haber hurtado, se presentó ante las autoridades competentes, pero Pedrito Pérez también tiene una circunstancia del artículo 58. Hablemos del artículo 58, que son las circunstancias de mayor punibilidad o agravantes. ¿Alguien quiere leerlo o lo leo yo? Doctores, colabórenme con la lectura porque
yo tengo el código acá, pero Bueno, no puedo leer y artículo explicar. 58. Sí, doctor, artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Primero, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común No se le oye bien, o doctora. a la satisfacción de necesidades básicas. Ejecutar la conducta punible por o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. Tercero, que la ejecución de la conducta punible. No se le oye bien, doctora Luz. Se te oye, permíteme Luz, te colmo. Luz, Doctora Luz, espera, no se le oye. Tolerancia y espera, que se discriminación. oye No. entrecortado. Doctora Luz, no La se le ética, Artículo oye. la 58. ideología. ¿Me escuchan bien? Aló. No, No, doctora Luz, no no se se le está entiende, oyendo. doctor. No, se te oye muy Pues entrecortado. lo leo, Léalo, doctor o procedo doctora, a leerlo, uno de los tranquilo. dos, Sí. porque quiero que hagamos el ejercicio Artículo ahorita. 58. Dale. Dale, doctor. Son circunstancias de mayor punibilidad siempre. Artículo 58. Son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Primero, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. Segundo, ejecutar la conducta punible por motivo ayecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. Tercero, que la ejecución de la conducta punible esté inspirada en móviles de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión o las creencias, sexo u orientación sexual o alguna enfermedad o minusválida de la víctima. Cuarto, emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. Quinto, ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. Sexto, hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible. Séptimo, ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima. Octavo, aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Noveno, la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. Décimo, obrar con coparticipación criminal. 11, ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. Inimputable, sí. Listo, doctor. 12. Continuemos. 12. Cuando la conducta punible fuera cometida contra servidor público por razón del ejercicio de sus funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya sido prevista como elemento o circunstancia del tipo penal. 13. Cuando la conducta punible fuera dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien estuviera privado de su libertad, o total o parcialmente fuera del territorio nacional. 14. Cuando se produjera un daño grave o una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales. 15.
cuando para la realización de la conducta punible se hubieran utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o antes de similar eficacia destructiva. 16. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o por los reglamentos. Concuerdan con los artículos 154, 166, 170, 179, 181, 183, 185, 216, 234, 241, 245, 247, 266, 290, 324, 342, 344, 384, 415, 427, 438, 451, 470 y 473 del Código Penal. Bueno, ojo. Ya tenemos acá las circunstancias de menor punibilidad y las de mayor punibilidad. Nosotros vamos a fungir como jueces y vamos a hacer la operación, porque el derecho penal es casuístico, doctores. El derecho penal es de aplicar lo que dice ahí teórico aquí a la práctica. Ya hicimos nosotros buscamos los cuartos de este tipo penal que es el hurto, ¿cierto? Y vamos a decir que Pedrito Pérez cometió el hurto. Ya tenemos acá distribuidos los cuartos teniendo en cuenta el artículo 61 del Código Penal. Ustedes van a ser jueces y vamos a mirar la primera práctica. Vamos a ubicar a Pedrito Pérez en el primer cuarto y dice que para que Pedrito Pérez o el juez, ustedes de jueces, ubiquen a Pedrito Pérez en el primer cuarto, debe confluir única y exclusivamente circunstancias de menor punibilidad de atenuante. Pedrito Pérez cometió la conducta punible de hurto. ¿Por qué de esos numerales que están en el artículo 55, miren uno para que puedan ubicar a Pedrito Pérez en el primer cuarto? ¿Cuál sería? Yo digo que porque cometió la conducta punible y se entregó voluntariamente. Si yo fuera juez y él lo hizo, pues perfecto. ¿Ustedes qué otro requisito le pueden aplicar? Ojo, porque toca mirar cuál circunstancia fue la que ocurrió ahí, señora. El primero, primero. porque no tenía antecedentes penales. Puede Carencia ser. de antecedentes. Perfecto. O el noveno. ¿Qué dice el noveno? Dice que inferioridad psiquiátrica determinada por la edad o circunstancias orgánicas que hayan influenciado en la ejecución de una conducta punible. Bueno, si confluyó esto que dice el noveno, pues nosotros tenemos que mirar y como jueces decir sí, esta persona, o como la condición de que está en el artículo tipificado en el numeral noveno de este artículo. Hay que buscar una de estas circunstancias y aplicarlas en la manera o en la forma como cometió la conducta punible Pedrito Pérez. Listo, ya lo ubicamos acá en el primer cuarto. Ahora, doctores, acá en los cuartos medios dice que haya confluido una circunstancia de menor punibilidad y una de mayor punibilidad. Vamos a, ustedes como jueces, ¿cómo ubicarían a Pedrito Pérez que cometió este hurto simple? ¿Cómo lo ubicarían en los cuartos medios? Porque nos dice que tenga una o varias circunstancias de menor punibilidad y otro que tenga una o varias circunstancias de mayor punibilidad o agravantes. Ubiquémoslo a ver. Yo le colocaría los 3 del artículo 55 que ubicamos y el numeral segundo del artículo 58. Ejecutar la conducta punible por motivo objeto punible mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. Por ejemplo, ese puede ser. ¿Qué otro para ubicarlo en los cuartos? La persona hizo menos gravosa la conducta punible. Por ejemplo, se hurtó el celular del doctor José, pero después indemnizó y lo devolvió. Eso puede ser una circunstancia de menor punibilidad, pero lo hizo mediante precio o promesa remuneratoria, es decir, alguien le dijo, hurtes el celular del doctor José y yo le pago por hurtarse ese celular. Puede ser. ¿Qué otros podemos incluir ahí para
que el juez o ustedes como jueces ubiquen a Pedrito Pérez en los cuartos medios. Deben confluir una o dos circunstancias de menor punibilidad, una o dos o más circunstancias de mayor punibilidad. El numeral 11º, doctor, que dice ejecutar conducta punible valiéndose de un imputable. De un inimputable. Perdón, sí, señor, inimputable. Ya sabemos qué personas son inimputables, ¿cierto? Sí, doctor, sí, señor. Artículo 33 del Código Penal, y eso también se explicó. Todo eso lo hemos explicado. Listo, puede ser esta persona le dijo a un menor de edad o a una persona que tiene un trastorno mental o una enfermedad mental, vaya y húrtele el computador al doctor Javier, que ese computador es de alta gama, vaya y dígale que como él lo coloca ahí en el mueble, en su oficina, y él a veces sale al baño, entonces en ese momento entre y sáquelo, y el doctor no me dice nada. El doctor Javier es un amigo mío, entonces vaya usted, un pelado de 14 años, vaya y lo trae. Entonces es colocando para que cometa la conducta punible a un inimputable, se agrava la conducta. Bueno, y entonces, si confluyen estas dos situaciones, el juez lo ubicará en cualquiera de estos cuartos teniendo en cuenta el inciso último del artículo 61, ¿cierto? Lo ubicará acá. O que, por ejemplo, tiene antecedentes judiciales y la persona al cometer la conducta punible, pues después de cometida fue y trató de arreglarla, trató de que se diera menos punible esa conducta, entonces ahí lo ubica el juez en los cuartos medios. Y fácil, ya para ubicarlo en el último cuarto es porque únicamente confluyen las circunstancias del artículo 58, cualquiera de ellas, doctores, que son alrededor de 16 que me leyó el doctor Diego, fue, bueno. José. Qué pena, doctor. Señor. En cuanto a las circunstancias de mayor punibilidad, hay que tener en cuenta que la ley 1273 del 2009 adicionó 2 numerales más. Sí. Y ¿Me los quería puede hacer... leer, doctor Luis Fernando? Ok, doctor. Numeral adicionado por el artículo 2 de la ley 1273 del 2009. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemagnéticos. 18, numeral adicionado por el artículo 4 de la ley 1356 del 2009, es decir, 2 leyes distintas. Nos expresa cuando la conducta punible fuera cometida total o parcialmente en el anterior de sus escenarios deportivos o en sus alrededores con ocasión de un evento deportivo, antes o durante con posterioridad a su celebración. Ojo, siempre les he indicado que nuestra norma penal es cambiante. Siempre les he dicho eso. Tengan en cuenta. Y nosotros debemos estar actualizados con cada una de las reformas que se hagan, no solamente en materia penal, sino en las demás ramas del derecho. Mire acá, nos adicionan 2 circunstancias de mayor punibilidad, de acuerdo a lo que nos indica acá el doctor. ¿Cierto? Nos anexan 2 más, nos incluyen, nos incorporan al artículo 58 del Código Penal 2 circunstancias de mayor punibilidad, una que se cometa mediante medios informáticos y nos la está agregando ahí. Por eso siempre les he dicho, debemos estar pendientes de las diferentes leyes, normas, reglamentos, sentencias, porque nos pueden cambiar de un momento a otro y cuando vayamos nosotros a ejercer ese momento procesal, no sé si les conté a ustedes que a mí me pasó y ahorita pues yo, la verdad, doctor, y eso es lo que quiero por parte de ustedes, no solamente las clases que dictan los docentes, ustedes son personas inteligentes y que están leyendo, se están actualizando. La verdad yo no tenía conocimiento de esas 2 adiciones, doctores.
Y no sé si les conté que yo tenía alguna vez una audiencia y me había preparado súper bien para esa audiencia que tenía un día jueves a las 10 de la mañana. Llegué con todo preparado acá en la cabeza porque a mí casi nunca me gusta leer. Llegué preparado con todo y ya lo que iba a decir y toda esa situación. Y después de que hizo su presentación la fiscalía de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, circunstancias fácticas y jurídicas, me corren traslado y empiezo yo a explicar y a esbozar y a solicitar y bueno, convencido totalmente de que lo que estaba diciendo pues era jurídicamente cierto. Cuando terminé la exposición de más de 40 minutos, el juez me dice, doctor, qué pena, pero eso está derogado. Todo lo que usted me está solicitando y todo lo que está diciendo está derogado. Y la señora fiscal, de igual manera, para decirle que todas las solicitudes y pretensiones que está haciendo están derogados. Y yo, miércoles, ¿cómo así? Le provoca a uno que se lo trague la tierra porque no va uno preparado, doctores. Grave, y yo, pero ¿cómo así? Pero el consejo para este tipo de casos es muy importante mirar los códigos desde la página del Senado. Doctor Julián, permítame termino y ya su merced interviene. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo no sabía. Resulta que el martes anterior había salido una sentencia que indicaba todo lo contrario y estaba modificando y entonces así me dijo, de acuerdo a la sentencia número tal que del día martes anterior a esta fecha, nos indica que todo lo que usted, tanto la fiscalía como usted, defensa, está derogado. Tienen que leérsela. Menos mal que muy buena gente el juez nos citó para una nueva audiencia a los 20 días. Pero en esto tenemos que estar muy pilas, doctor, y gracias al doctor que nos indica acá que se han agregado otras circunstancias de mayor punibilidad. No tenía ese conocimiento. Entonces, ustedes deben estar pendientes también, doctores, y esos son los aportes que deben hacer ustedes a la clase. Ahora sí, doctor Julián, ¿qué nos iba a indicar? Doctor, lo que yo le quería comentar y es para todos, me parece muy importante para que no sucedan este tipo de cosas, uno mirar los códigos desde la página del Senado. Todas las modificaciones que se hacen en los códigos aparecen inmediatamente ahí. Sí, listo. Y todas las sentencias, doctores, hay que estar pendientes de todas las sentencias, de todo, porque nos pueden modificar una ley y nosotros por eso podemos perder el proceso. Como les digo, cuando a mí me ocurrió eso, el juez muy buena gente y también nos dijo, los entiendo porque hace 2 días nada más, pero hay que estar pendientes. Hasta el último día que tengan ustedes actuaciones, tienen que estar pendientes de eso. Entonces, de eso tenemos que mirar y estudiar para beneficio de nuestra clase, beneficio de ustedes y beneficio mío, ¿no? Entonces, creo, doctores, que quedó claro esa dosimetría penal sencilla. Creo que quedó claro en cuál cuarto se va a ubicar el juez o el sentenciador en el momento de la sentencia, cuándo se ubica en el primer cuarto, cuándo en los cuartos medios y cuándo en el último cuarto. Debemos leer esas circunstancias de menor punibilidad, esas circunstancias de mayor punibilidad. Y hasta acá espero, doctores, que los temas que hayamos visto hayan quedado claros. Yo pienso que sí, porque la gran mayoría de ustedes me sacó casi 6. Entonces yo estoy extrañado porque ustedes estudian mucho, son muy pilos. Entonces, muy pocos fue los que le fue regular en el parcial. La gran mayoría tienen 5, 4, 5, 4 y de ahí casi no salen. Entonces, veo que es un grupo muy dedicado, muy estudioso, muy inteligente y eso me gusta. Y me gusta todo esto que me digan, hay que hacer esto porque la ley incrementó esto, así como ahorita los dos circunstancias de mayor punibilidad, la verdad no las tenía claras o no las conocía. Bien, doctores, la doctora Andrea me ha pedido un favor de que
salgamos por ahí a las 10:15, porque ustedes tienen ahorita un parcial. Entonces, doctores, vamos a mirar de acuerdo al 10 minuticos y los dejo salir. Bueno, vamos a mirar que el artículo 9 del Código Penal es un artículo importantísimo. Y el artículo 9 del Código Penal me indica que para que una conducta sea punible, es decir, merezca una pena, tiene que ser típica, antijurídica y culpable. De eso me habla el artículo 9. Que para que la conducta que ha sido desplegada por una persona merezca una pena, tiene que estar tipificada primero que todo en nuestra norma penal. Y están la gran mayoría o todas de las conductas punibles están tipificadas en nuestra norma penal, libro segundo de los delitos en particular. Si ustedes van a buscar los delitos, por ejemplo, contra la situación informática, que eso es reciente, delitos contra los animales, eso es reciente, y otros delitos que se han incorporado acá también están tipificados ahí. Deben estar plasmados, incorporados en nuestra ley 599 y a eso se le denomina la tipicidad. Si ustedes van a buscar delitos contra la formación e integridad sexual, está a partir del artículo 205, ahí me habla del acceso carnal violento. Si no estuviese ahí el acceso carnal violento, no estuviese en ninguna parte del código tipificado ahí, y una persona despliegue esta conducta punible contra otra persona y la accede utilizando la fuerza o la violencia o colocándola en situación de indefensión o de inferioridad, pues no se juzgaría porque no está tipificado ahí, doctores. Todo tiene que estar ahí plasmado y que nosotros busquemos, miremos. Si vamos a hablar del feminicidio, así como hemos hablado, que fue incorporado muy recientemente a nuestra legislación penal, a la ley 599, a partir del año 2016, que fue cuando, o 15, que fue cuando sucedió lo de Rosa Elvira Celi. Entonces, anterior a este año, doctores, anterior a este año, pues no se encontraba tipificado en nuestra norma como un tipo penal autónomo, ¿cierto? A partir del 2015, cuando se comete estos hechos aberrantes en contra de la señora Rosa Elvira Celis, se incorpora, se tipifica esta conducta punible. Anterior a ello, pues no estaba tipificado en nuestra norma como feminicidio y no se podría juzgar a una persona que le quitase la vida a una mujer por el hecho de ser mujer como feminicidio. Esto hacía parte en el código antes del 2015 a una circunstancia de agravación punitiva el hecho de que una persona le quitara la vida a una mujer por el hecho de ser mujer. Todavía no está tipificado como feminicidio. A partir del 2015 y a partir de la ley 1761 del 2015 se tipifica, se incorpora, se relaciona este tipo penal como autónomo e independiente y se relaciona y se tipifica dentro de nuestra norma. O sea que a partir de ese momento ya está tipificado el feminicidio y se castigará. Tipificado y tiene 6 numerales, el artículo 104, 6 numerales, donde se nos indica que quien cometa la conducta punible utilizando cualquiera de estos numerales se tipifica el feminicidio, porque yo les indicaba, y no vamos a hablar de ello, que no todas las veces que se le quita la conducta punible a una mujer se tipifica el feminicidio, habrá homicidio con circunstancias de agravación punitiva. Otro que se incorpora ahí, se tipifica dentro de nuestra norma penal o nuestra norma o nuestro código penal a partir del libro segundo que nos habla de los delitos en particular, es el artículo 116A, que nos habla de las lesiones con agentes o químicos o cualquier ácido. Esto se viene a incorporar también en el 2016 mediante la ley 1773 del 2006. Anterior a ello no estaba tipificado como lesiones
personales causadas por ácidos químicos u otras sustancias y no se podía condenar a una persona antes a esta fecha por un comportamiento o una conducta de lesiones personales con ácidos o químicos. Esa es la tipicidad que se debe encontrar en nuestra norma penal. Por último, vamos a decir, doctores, que esto que se encuentra tipificado en el artículo 9 son unos de los elementos que integran el tipo penal. Son unos de los elementos que integran el tipo penal. La tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Integran con otros más que vamos a ver mucho más adelante. Y entonces decimos que el estudio de la tipicidad encierra estos elementos que integran de manera especial las conductas consideradas como delictivas o punibles. Yo les indicaba que la norma penal regula y castiga únicamente las conductas desplegadas y que causen detrimento o daño a todo esto que está tipificado a partir del título 1, artículo número 1 en adelante. Por eso les indiqué esta estructuración de nuestro Código Penal del artículo 101 en adelante y que está tipificado por la incorporación de estos bienes jurídicamente que están siendo protegidos. Cuando haya despliegue de una persona y cause un daño a todos estos bienes que están protegidos o tutelados ahí, se estará tipificando la conducta punible o el delito. El término de tipicidad fue acuñado por primera vez por Belling. Belling es un jurista alemán y esto de tipicidad fue acuñado por esto. Y vio entonces esa necesidad de incorporar al estudio del derecho penal de manera técnica, de manera clara, de manera descriptiva, los elementos comunes que integran este tipo penal. Bien, dejemos acá. La tipicidad tiene tres funciones. Ojo, la tipicidad tiene tres funciones importantes. Primera, función garantizadora. Segunda, función sistematizadora. Y tercero, función fundamentadora. Son las tres funciones de la tipicidad que lo vamos a ver el día de mañana y iniciamos ya con esta unidad de la tipicidad porque dentro de la tipicidad vamos a ver muchísimos temas que están ahí dentro de esa tipicidad. Doctores, muchas gracias por el día de hoy. Nos hablamos el día de mañana, si Dios lo permite, a la misma hora y desearles mucha suerte en el parcial que tienen a continuación. Honorable doctor, Señor. qué pena. Gracias, doctor. ¿Podría regalarme un minutico? Dale, doctor. Sucede, y quizás en su momento no lo escuché, pero tengo una duda. Quisiera preguntarle si la Fiscalía General de la Nación, dentro de estos procesos penales, ellos ponen, digamos, la pena, hacen función de juez. No, a ver, dentro de la ley 906, ellos deben única y exclusivamente hacer la dosimetría para que coincida con la del juez. De igual manera, nosotros como defensa tenemos que hacer esa dosimetría para hacer eso. Pero ya, doctor, la Fiscalía no podrá tomar esos roles o esas funciones. Si usted me habla de la ley 1826, que ustedes la van a mirar también, dentro de la ley 1826, que se llama del acusador privado o el proceso abreviado, aquí toma una función o un rol, es la víctima y su defensor, pero el juez, el fiscal en ningún momento podrá tomar el rol de juez. Para eso, dentro de un proceso está el juez, que es la autoridad competente que dirige la audiencia y que es una persona discrecional e imparcial dentro de ese proceso. Están las partes que dentro de un proceso son partes única y exclusivamente la Fiscalía, y la Fiscalía dentro de sus roles es la indagación, la investigación y sobre todo la acusación. Y está la otra parte que es el indiciado, imputado, acusado, etcétera, y su defensor. Pero cada uno de ellos asume un rol diferente.
Si usted quiere averiguar los roles que asume el Ministerio Público, Policía Judicial, Fiscalía, Víctima, los encuentra tipificados en el artículo 109, a partir del 109 del Código de Procedimiento Penal o la Ley 906 del 2004. De igual manera, encontrará las funciones de la Fiscalía en el artículo 249 y 250 de la Constitución Política. Ahí nos expresa exactamente los roles o las funciones de la Fiscalía. Artículo 250 de la Constitución Política. Bueno. Es correcto, doctor. Muchas gracias. Lo que sucede es que tengo una inquietud porque he tenido la oportunidad de leer la ley 1826 y la ley 890 del 2004, pero es que le hacía inicialmente esa pregunta para poder destapar la duda, porque es que me dice el artículo 3 de la ley 890 que el sistema odificación o la dosimetría o dosificación penal no se aplican en los eventos cuando la fiscalía hace preacuerdo o negociaciones. Entonces, no. Entonces yo lo interpreté como que ven acá. Entonces, ¿en qué momento la fiscalía viene a hacer aquí funciones de juez a poner una pena por un preacuerdo? Doctor, mire que la ley 906, cuando ustedes la vean, pues existe esa viabilidad y posibilidad de hacer preacuerdos y negociaciones con la fiscalía para dar por terminado el proceso y evitar la economía procesal y también ajustar la celeridad procesal. Por ejemplo, el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal me habla del principio de oportunidad. Eso lo podemos hacer. Podemos hacer un preacuerdo de negociación con la Fiscalía cuando el delito así lo amerite. Por ejemplo, del artículo 88 del Código Penal, numeral séptimo, nos indica que la indemnización integral es óbice para poder hacer un acuerdo o negociación con la Fiscalía y que se termine ahí el proceso. Cuando una persona, por ejemplo, que comete la conducta punible de lesiones personales, nosotros podemos hablar con la víctima y decirle que nuestra persona o el sujeto activo de la conducta punible está dispuesto a indemnizar integralmente a la víctima. Y la indemnización integral es pagarle todos los daños causados, es pagarle los honorarios de los médicos, es pagarle toda la medicina que ha utilizado para recuperarse, es pagarle los días que le dejaron de incapacidad los médicos. Eso se llama indemnización integral y es una manera de poder solicitarle a la Fiscalía que ésta le solicite al juez para que por indemnización integral precluya el proceso, ¿cierto? Y son acuerdos y negociaciones que nos permite la ley 906 del 2004 hacer estas negociaciones y estos preacuerdos. Pero eso cuando ustedes vean el procesal penal tendrán en cuenta todo esto y van a mirar desde el artículo número 1 de la ley 906 y en adelante, competencia, impedimentos, unidad procesal, conexidad, cambio de radicación, roles de las diferentes partes y los intervinientes ahí, la audiencia que solicita la Fiscalía ante el juez de control de garantías para que él le emita la orden de captura, legalización de captura, etcétera, etcétera. Pero eso lo van a ver ustedes en la ley 906 del 2004. Bueno. Doctor, buenos días. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Es que tengo Muchísimas gracias, doctor, por la suficiente ilustración. Bueno, señora. Doctor, por ejemplo, si en un predio cogen y capturan a las personas y viene ya con la orden por varios delitos, el dueño del inmueble, ¿dónde puede averiguar si contra él hay alguna sanción para expropiación? Pues debe ir a mirar a la Fiscalía o mirar dentro del sistema y con su número de cédula y su nombre para mirar a ver si él está inmerso en alguna conducta punible. Recuerden que cuando hay registro y allanamientos, dependiendo de los delitos, también hay expropiación del bien inmueble. Entonces, ingresar y mirar con número de cédula y nombres para mirar si no hay en contra de él alguna situación de esas por haber capturado a estas personas dentro del inmueble. Él debe también probar que él arrendó para vivienda, puede ser para lo que haya arrendado y que no es responsable de lo que las personas a las cuales se les arrendó cometieron esa conducta punible.
Doctor, muchísimas gracias. Muy Bueno, amable. Feliz día. bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bueno, doctor, feliz día. Muchas gracias. Bueno, que estén muy Muchas bien. gracias, doctor. Que tengan un excelente día. Lo mismo. Adiós. Gracias, doctor.